Estamos en el capítulo 12 y hoy nos toca meditar en los versículos desde el 37 hasta el 43. Del 37 al 43. Y nuestro tema de hoy será la incredulidad. Vamos a ponernos de pie, por favor, para leer el pasaje, oramos y luego, como siempre, nos sentamos para meditar un momento en este pasaje. Dice así San Juan capítulo 12, versículos del 37 hasta el 43. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, ¿qué dice, hermanos? No creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y no entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo esto, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos, no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Bien, hermanos, tomamos asiento y comenzamos con la meditación de hoy. Dos preguntas. ¿Crees realmente en Cristo? Y tal vez tu respuesta es sí, ¿verdad? No creo que haya una respuesta que no, de los que estamos aquí hoy reunidos, ¿no? ¿Crees realmente en Jesucristo? ¿Le has confesado como el Señor y Salvador? Y entonces nuestra respuesta definitivamente es afirmativa, ¿no? Ahora, que Dios nos ayude a comprender el pasaje que vamos a estudiar en esta tarde acerca de la incredulidad. Y veamos, hermanos, los dos primeros versículos, 37 y 38. Repetimos otra vez la lectura y dice así: pero a pesar de que había hecho tantas señales, ¿había hecho pocas señales? No, había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Y no creían en él para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? A pesar de tantas señales, no creían en él. Ya en los pasajes anteriores habíamos visto unas declaraciones firmes del Señor Jesús. La semana pasada nuestro hermano Frank nos explicó cómo es que el Señor Jesús había anunciado su muerte, pero también dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Y Jesús dijo: yo soy la luz, ¿no? También en otra parte dice: yo soy el pan. También en otra parte: yo soy el agua de vida eterna, y etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, dice la palabra de Dios que las enseñanzas de Jesús, la predicación de Jesús, no era como la predicación de los fariseos o de cualquier otro predicador de ese tiempo, sino que las predicaciones de Jesús eran con autoridad, y decían: ¿quién es este que nos habla con tanta autoridad? Pero no solamente Jesús vino a predicar, a enseñar y a hacer estas declaraciones, sino que además esas enseñanzas estaban respaldadas por las señales que Jesús hizo. Resucitó muertos, hizo hablar a los mudos, hizo saltar a los cojos, echó fuera demonios, limpió a los leprosos. ¿Y cuántas señales? Multiplicó los peces y los panes, ¿verdad? Y dice la Biblia que pese a que el Señor hizo tantas señales delante de ellos, ellos no creían en él.
Y por más que Jesús dijo, yo soy la luz, pero ellos no creían que era la luz. Jesús dijo, yo soy el Hijo del Dios viviente, y ellos no creían que era el Hijo del Dios viviente. Jesús dijo, yo soy el pan de vida, y etcétera, etcétera. Y por más que vieron las obras respaldando la predicación de Jesús, sin embargo, no creyeron en Él. Bueno, la Biblia dice que la fe viene por el oír, ¿no? La fe viene por el oír. Y claro, la gente de ese tiempo escuchó la predicación, escuchó las enseñanzas de la misma boca de Jesús. Pero no solamente escucharon, sino que además vieron. La Biblia dice, bienaventurados los que creyeron sin ver, ¿no? Pero los judíos no solamente escucharon, sino que además vieron. Y no solo una señal ni dos, sino tantas señales. Y sin embargo, no creyeron. Ahora, esto de que no creyeron no era nada nuevo, ¿no? Porque ya estaba profetizado por Isaías. Dios ya había hablado a través del profeta Isaías 600 a 700 años antes de Cristo. Ya el profeta Isaías había profetizado de esta manera, diciendo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y la respuesta parece que fuera nadie, ¿no? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha manifestado el brazo fuerte de Jehová? Vamos, hermanos, a Isaías en el capítulo 53 para ver esta profecía, para recordar lo que Isaías dijo por inspiración de Dios. Isaías capítulo 53, versículos del 1 al 6. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado de Dios, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿De quién está hablando Isaías? Claramente está hablando de Jesucristo, ¿no? Del siervo sufriente, de Jesús. Pero comienza con estas preguntas que hace referencia a Juan, ¿no? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestra predicación? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y cuando dice el brazo de Jehová, cuando ustedes lean esas frases en la Biblia, habla de la manifestación del poder de Dios. ¿A quién se ha manifestado el poder de Dios? ¿Acaso no fue al pueblo de Israel en primer lugar? ¿Jesucristo no vino al pueblo de Israel y delante de los judíos no hizo todas esas proezas, esos prodigios, esos milagros? ¿A quién entonces se manifestó el poder de Dios? Fue a los judíos. Ahora, nosotros hemos visto el poder de Dios, no tanto como los judíos, no de la misma manera, ¿verdad? Porque no hemos visto a los muertos salir de sus tumbas, ni hemos visto a los cojos saltar, ni a los mudos hablar, ni a los ciegos ver, ni hemos visto salir demonios de las personas, ¿no? Ahora lo tenemos en el libro, pero los judíos lo vieron, y pese a haber visto, no creyeron. Ahora, Isaías lo que nos está diciendo es que la incredulidad se manifiesta en el rechazo al Señor Jesús. O sea, la incredulidad no es simplemente decir, pero no creyeron, pues, o no quisieron creer, no pusieron su fe en Cristo. Pero ese no poner la fe en Cristo significa rechazo. O sea que cuando nosotros decimos hoy en día,
y llamamos a algunas personas incrédulas, ¿qué quiere decir? No solamente que no creen en Jesús, sino que rechazan a Jesús. Porque Isaías, ¿qué está diciendo? Isaías está diciendo, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y luego dice, hablando del siervo sufriente, Él herido fue por nuestras culpas, molido por nuestras rebeliones, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Pero ¿qué hizo el pueblo? El pueblo lo despreció, el pueblo lo desechó. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Qué es todas esas palabras? No lo estimamos, menospreciado, escondimos nuestro rostro de Él. Rechazo, rechazo. Así que la incredulidad no solamente es un asunto simple de que, bueno, pues no quiere creer o no cree, sino que detrás de ese no creer está el rechazo a Dios. Así que si en esta tarde de repente hay alguien que dice, yo todavía no he puesto mi fe en Cristo, todavía no puedo llamarme creyente porque no creo en Cristo, pero ten en cuenta que no solamente no estás creyendo, sino que estás rechazando, estás desechando a Dios, estás menospreciando a Cristo, estás escondiendo tu rostro de Él, no lo estás estimando. Pero ten en cuenta que Él fue molido por tus culpas, que Él fue herido por tus rebeliones, que para que tú tengas paz, Él tuvo que sufrir el castigo por nuestras iniquidades. Entonces, la incredulidad es el rechazo por parte del ser humano a su Creador, el rechazo. Ahora, pero tal vez podemos decir, pero ese es el pueblo judío. Bueno, qué pueblo tan incrédulo, ¿no? Pese a que escucharon de la misma voz de Jesús, pese a que vieron con sus propios ojos, como decimos, ¿no? Sin embargo, no creyeron. ¿Pero qué es de nosotros? Vamos a Romanos capítulo 10, versículos 16 al 18. Romanos capítulo 10, versículos 16 al 18. ¿Lo tenemos? Dice, mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no han conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui aliado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Si seguimos reflexionando en el pueblo de Israel, nos daremos cuenta tanta misericordia de parte de Dios, diciendo, yo esperé de que este pueblo venga a mí, que al menos pregunten siquiera por mí. Una vez un hermano me dijo, hermano, estoy viniendo a la iglesia, ya hoy disculpará que me he venido todo el mes, lo que pasa es que está delicado de salud. Pero el cuidado que me da es que nadie ha preguntado por mí. Pobrecito, ¿no? Y claro, eso nos llega a nosotros directamente porque tenemos que estar preguntando, ¿no? Pero imagínense, ahora Dios dice, yo estaba esperando que pregunten al menos por mí. Y estaba con mis brazos abiertos para ustedes, aunque sean un pueblo rebelde y contradictor, pero todo el día esperé con los brazos abiertos. Y no, ni siquiera preguntaron por mí. Qué pena, ¿no? Qué pena. Pero ya no solamente para el pueblo de Israel, porque cuando hemos leído este pasaje, unas líneas antes dice, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Y cuando dice eso, ya no solamente está hablando del pueblo judío,
sino está hablando de todas las naciones del mundo, incluyendo los peruanos, los cajamarquinos, incluyéndonos a nosotros. La palabra de Dios ha salido por todo el mundo, hasta los fines de la tierra. Y la pregunta es, ¿no ha conocido esto Israel? Y tú que no eres de Israel, ¿ya conoces también a Jesús? ¿O todavía no crees en Él? Entonces, igual que para el pueblo de Israel, ahora Dios también todo el día nos está esperando con los brazos abiertos, porque no solo el pueblo de Israel, sino también los cajamarquinos somos pueblo rebelde y contradictorio. Pero tanta es la misericordia del Señor que Él también está con los brazos abiertos todo el día, esperando al menos que preguntemos por Él. Al menos que preguntemos por Él. Y nosotros tenemos que ser agradecidos porque luego en el versículo 20 dice que por provocar a celos a su pueblo de Israel, nos llamó a nosotros y fue hallado por nosotros, los gentiles. No porque nosotros seamos más inteligentes que los judíos, sino porque Dios se ha mostrado misericordioso con nosotros. Y por eso es que hemos venido de fe al Señor y ahora creemos en Cristo. Creemos en Cristo. Así que si vuelvo a preguntar ahora, ¿crees realmente en Jesús? Por su gracia creemos en Cristo. Por su misericordia nos hemos rendido ante Él y creemos que Jesús es el pan, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es la luz, y mientras estemos en la luz no andaremos en tinieblas. Mientras estemos en la luz andaremos viendo claramente por dónde andamos, por dónde caminamos, y no nos perderemos de camino porque estamos en la luz de Cristo. Ahora pasemos a los siguientes versículos 39, 40 y 41 para ver cuál es la consecuencia de la incredulidad, cuál es la consecuencia del rechazo a Dios. Volvemos a Juan capítulo 12, versículos 39, 40 y 41. Dice: por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los ame. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Comencemos pensando en el versículo 41. ¿En qué circunstancias Isaías mencionó estas cosas? Dice cuando él vio su gloria y habló acerca de Jesús. Vamos otra vez a Isaías, pero esta vez al capítulo 6. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, los versículos del 1 al 4 primero, dice la palabra del Señor. En el año que murió el rey Usías, vi, dice Isaías, ¿no? Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, por encima de él habían serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. ¿De qué está hablando Isaías aquí? Isaías tiene una visión y él dice: yo vi la gloria de Dios. Vi al Señor sentado en su trono y lo vi con estas características, siendo adorado, alabado por sus ángeles, por sus serafines, quienes decían: Santo, 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 y sus vestidos llenaban todo el templo, y etcétera, etcétera. Él vio su gloria. Pero Isaías, claro, ¿estaba hablando de quién? ¿De un ser humano? No, estaba hablando de Dios. Y Juan dice, estaba hablando de Jesús.
la afirmación clara aquí de que Jesús es Dios, otra vez lo tenemos desde el comienzo de Juan, ¿no? El verbo que en el principio estaba con Dios y era Dios, y ese verbo se hizo carne. Juan no se cansará en este evangelio de decirnos de que Jesús es Dios y de que Isaías está hablando de él. Pero ahora estamos hablando de la incredulidad, del rechazo, y regresamos a Juan otra vez sin perder Isaías. Pongan ahí un lapicerito o algo. Sin perder Isaías, regresamos a Juan otra vez y volvemos al versículo 39. Y dice: por esto no podían creer. Por esto. ¿Por qué? Porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y los sanen. Bueno, cualquiera que lee esto de primera mano, de primera lectura, puede malentender el pasaje y puede decir: bueno, pues pobrecitos los judíos, ¿no? ¿Qué culpa tienen ellos de que Dios les cegó los ojos para que no entiendan su palabra y no se salven y no se conviertan, ¿no? Y podríamos decir: pobrecitos los judíos, ¿no? Pero no es así. Vamos evaluando, vamos analizando un poco más este pasaje. Y vamos otra vez a Isaías, entonces, de nuevo al capítulo 6, y ahora vamos a leer desde el versículo 8 hasta el versículo 10. ¿Estamos en Isaías 6, hermanos? ¿Sí? Isaías 6, 8. Dice Isaías: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan y haya para él sanidad. ¿Qué está diciendo Isaías aquí? Bueno, Dios dice: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Isaías contesta diciendo: aquí estoy yo, envíame a mí. ¿No? Ahora, ¿qué está diciendo Dios? Lo que Dios está diciendo es: mi pueblo es un pueblo rebelde y es desobediente y debe arrepentirse, pero no se arrepiente. Veo su corazón malo, su corazón perverso, su corazón idólatra. Y ahora, ¿a quién enviaré para que llame a mi pueblo al arrepentimiento? ¿Quién irá por nosotros? Isaías dice: heme aquí, envíame a mí. Si hay gente incrédula en mi pueblo de Israel, entonces aquí estoy para ir y predicar tu palabra y llamar a la gente al arrepentimiento. Claro, ¿a quién se llama al arrepentimiento? ¿A los justos o a los pecadores? A los pecadores. Si el pueblo de Israel fuera un pueblo bueno, un pueblo justo, no hubiera habido necesidad de llamarlo al arrepentimiento, ¿verdad? Pero en la palabra vemos vez tras vez que se repite esa frase tan triste para el pueblo de Israel cuando Dios dice que Israel es un pueblo de dura cerviz. ¿Qué quiere decir? Que es un pueblo terco, que es un pueblo que no entiende, que es un pueblo que por un momento se arrepiente y luego vuelve otra vez a caer en sus mismos delitos y pecados. Y por lo tanto, Dios quiere que vuelvan a Él y dice: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Isaías dice: si se trata de llamar al arrepentimiento al pueblo, yo me apunto y voy a llamar al arrepentimiento al pueblo. Ahora, entonces, regresamos otra vez al pensamiento de Juan y al pensamiento de Isaías, cuando Dios le dice: muy bien, ya que tú quieres ir, entonces anda.
Pero debes tener en cuenta que el pueblo de Israel, por más que escuche con sus oídos, su corazón no escuchará. Que por más que sus ojos vean, pero su corazón no verá. Que por más que ellos escuchen y vean, no entenderán y por lo tanto no habrá arrepentimiento, no se salvarán. ¿Por qué? Porque son un pueblo de dura cerviz. Entonces podemos decir, pobrecito el pueblo de Israel, ¿por qué Dios cegó sus ojos? No. El pueblo de Israel no podrá presentarse delante de Dios y decirle: Señor, me voy al infierno porque tú cegaste mis ojos. Pues Señor, tú tienes la culpa. Y el Señor dirá: pero yo mandé a mis profetas a llamarlos al arrepentimiento. Pero como ustedes son un pueblo rebelde de dura cerviz, entonces no vinieron a mí. No vinieron a mí. Ahora, anoté por acá un pensamiento: Dios no convierte en malo a uno bueno, sino entrega al malo a su maldad. Dios no es un Dios injusto para mandar al infierno a los buenos. El problema es que no hay ninguno, ¿no? Porque no hay justo ni aún uno, sino que todos nos hemos descarriado, como dice aquí Isaías, ¿no? Todos nos hemos descarriado, cada quien agarró su propio camino como las ovejas, y entonces cada quien se apartó de Dios a como pudo. Bueno, si hay alguno bueno en el mundo, no será condenado. El problema es que no hay ninguno, porque todos nosotros nos hemos descarriado como ovejas, cada quien se apartó por su camino. Y entonces, ¿alguno de nosotros podrá presentarse acaso delante de Dios para decirle: Señor, yo fui incrédulo porque tú cegaste mis ojos, pobrecito de mí? No tendremos cara de decirle al Señor eso, sino que más bien nosotros también tenemos que reconocer que somos rebeldes, que también somos un pueblo contradictorio. Y por más que Dios está con los brazos abiertos todo el día esperando que al menos preguntemos por Él, ni siquiera hemos preguntado por Él. Entonces, la incredulidad del ser humano tiene detrás el rechazo a Dios, el menosprecio a Dios, esconde su rostro de Dios, no estima a Dios, ni siquiera pregunta por Él. Hermanos, cuando en una familia hay un hijo rebelde, es desobediente, y por último llega un momento en el que el papá y la mamá ya no saben qué hacer con ese hijo, con esta hija rebelde, y por último el padre, aunque le duele su corazón, pero le dice al hijo rebelde o a la hija: ya pues, si no vas a comprender, si no vas a cambiar, si no haces caso, ya pues por último haz lo que tú quieras. Y entonces esa persona jamás podrá decir: qué malo que fue mi papá, yo fui buen hijo y me botó de su casa. ¿Podrá decir eso? Sino que el padre, viendo la rebeldía de sus hijos, como dicen, lo entrega a su propia maldad, a su propio desengaño, para que tal vez así se dé cuenta, ¿no? Ahora, veamos Romanos capítulo 1, versículos del 19 hasta el 32. Volvemos a Romanos otra vez. Hoy estamos de Juan a Isaías, de Isaías a Romanos, volvemos a Juan, y de Juan volvemos a Isaías, y de Isaías de nuevo nos pasamos a Romanos. Romanos capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 18. ¿Qué significa entonces que Dios haya cegado los ojos del pueblo de Israel, que haya endurecido su corazón
para que viendo no vean y escuchando no entiendan y se conviertan y se sanen. ¿Qué significa eso? Miremos aquí en Romanos, y esto no solamente es para los judíos, sino también para toda la humanidad, porque la palabra salió hasta todos los fines de la tierra. Dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo, ¿contra qué? ¿Contra los buenos? Entonces, ¿podremos decir acaso Dios fue malo conmigo? Porque la ira de Dios no se revela contra la bondad, la ira de Dios no se revela contra los buenos, sino que la ira de Dios se revela ¿con quiénes? Con los que rechazan, con los que menosprecian, con el pecador, con el malo, con el impío, con el injusto, ¿verdad? Hace un rato les dije, vamos a ver las consecuencias de la incredulidad. Y la consecuencia de la incredulidad es la ira de Dios, porque la incredulidad trae la ira de Dios. Y la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Seguimos con la lectura 19. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces la ira de Dios, ¿contra quién se revela? Contra toda impiedad. Nadie podremos pararnos delante de Dios para decirle, fuiste malo conmigo, Señor, fuiste injusto, cegaste mis ojos y no creí. Porque la ira de Dios no se revela contra el bueno. Y volvemos a decir que no hay uno, ¿no? Sino que la ira de Dios se revela contra toda impiedad. ¿Y cuál es esa impiedad? De manera general, porque en lugar de adorar a Dios, en lugar de adorar al Creador, el ser humano se envaneció en sus razonamientos y terminó adorando a la criatura, o sea, al ser humano, y hasta los animales, a los reptiles, a los cuadrúpedos y hasta las imágenes y mentes. ¿Por qué pasa eso? Porque tenemos un corazón impío, porque tenemos un corazón malo. Y entonces miren lo que viene, versículo 24. ¿Qué hizo Dios? Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. ¿Qué hizo Dios? Los entregó a la inmundicia. En otras palabras, ahí está el padre diciéndole a su hijo, ya pues, si ya no quieres cambiar, entonces haz tú lo que se te dé la gana. Pero para que un padre diga eso, ¿qué ha tenido que pasar? Vez tras vez ha tenido que aconsejar, y hasta le jaló las orejas, y hasta tal vez le metió un correazo, pero se da cuenta que ya no hay forma. Y como no hay forma, y aunque el padre sigue todo el día con los brazos abiertos, esperando que al menos pregunte, pero como no hay forma, el padre dice, ya pues haz lo que quieras entonces tú. ¿Qué es lo que está haciendo el padre? ¿Lo está convirtiendo en malo al hijo bueno? No, lo único que está haciendo es entregarlo a su propia maldad, ¿verdad? Y eso es lo que Dios hace. Cuando Dios dice que Isaías, anda, predica, pero aún viendo y aún escuchando, ellos no comprenderán. ¿Por qué? Porque su corazón está entenebrecido. Por lo cual, versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Qué hizo Dios? Los entregó a pasiones vergonzosas. Ya, pues quieres ser malo, entonces sé malo, ¿no? Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún
sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y vuelta otra vez el versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué hizo Dios? Los entregó a una mente reprobada. ¿Dios es malo porque los entregó a una mente reprobada? No. ¿Por qué los entregó a una mente reprobada? Porque ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Entonces, ¿habrá alguno que pueda presentarse delante de Dios y decirle: Señor, ¿por qué endureciste mi corazón? ¿Es injusto lo que hiciste conmigo? ¿Podrá? No. Ninguno podrá presentarse de Dios, porque Dios le dirá: tú no aprobaste tenerme en cuenta. Yo lo que hice fue entregarte tu propia maldad. De eso se trata el endurecimiento del corazón. De eso se trata cuando Dios ciega los ojos de las personas para que viendo no vean, para que oyendo no escuchen. Y claro que no se trata ni de la vista ni del oído físico, ¿verdad? Sino se trata del entendimiento del corazón. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, entonces Dios los entregó a una mente reprobada para hacer las cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que lo practican. Lo entienden, lo saben, pero lo siguen haciendo. Entonces, ¿qué le queda al padre? Hijito, ya pues, ya no puedo contigo. ¿Quieres ser malo? Ya pues entonces sé malo, ¿no? Dios nunca será injusto para cegar los ojos de un bueno. Porque no hay bueno ni a un bueno. Entonces, si acaso Él ciega nuestros ojos, nunca podremos reclamarle a Dios diciéndole: Señor, tú me cegaste. Porque Dios dirá: es porque tú no tuviste en cuenta, tú no me tuviste en cuenta, ni siquiera preguntaste por mí. Yo estuve con mis brazos abiertos todo el día ahí esperándote. Y ni siquiera para que digas: pero eso fue para tu pueblo judío. No, porque mis palabras han salido hasta los fines de la tierra, dirá el Señor. Entonces nadie podrá acusar de injusticia a Dios por endurecer su corazón. Veamos un ejemplo un poco más palpable del Antiguo Testamento, que ustedes lo conocen. ¿Qué es lo que pasó con Faraón en Egipto? Vamos al Éxodo, al capítulo 7. Éxodo capítulo 7. Versículos 13 y 14. Versículo 13. Y el corazón de Faraón, ¿qué pasó con el corazón de Faraón? Se endureció y no los escuchó. Se está refiriendo a Moisés y a Aarón, ¿no? Cuando van a liberar al pueblo, ¿no? Y le dicen al Faraón: deja ir a mi pueblo, ¿verdad? Pero dice: y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová había dicho. El 14. Entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Dice aquí en este pasaje que Dios endureció el corazón de Faraón cuando Faraón era bueno.
No, en este pasaje dice que Faraón se endureció su corazón y Dios conoce el corazón de Faraón y le dice a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido. Vamos al capítulo 8, el último versículo, verso 32. Ya después de la primera y la segunda plaga. Mas Faraón, ¿qué hizo? Endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. ¿Dios endureció su corazón? No. Es Faraón quien endureció su corazón y no dejó ir al pueblo. Vamos al capítulo 9, versículo 35. El último versículo del capítulo otra vez. 9:35. Después de la tercera, cuarta plaga. Y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Otra vez el corazón del Faraón sigue endurecido. Capítulo 10, verso 20. Y estamos en la quinta, sexta plaga. ¿Y qué dice el versículo 20 del capítulo 10? Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y éste no dejó ir a los hijos de Israel. Ahora, ¿quién endurece el corazón de Faraón? Dios. Ahora Dios está endureciendo el corazón de Faraón. ¿Qué significa eso? Que en otras palabras le dijo al Faraón, como el padre al hijo: ya pues, hijo, rebelde eres, desobediente, ¿hasta cuándo vas a ser así? Si ya no vas a cambiar, entonces ya pues haz lo que se te da la gana. ¿Quieres endurecer tu corazón? ¿No quieres dejar ir a mi pueblo? Ya pues, hazlo. Y endurece su corazón. ¿Qué es lo que está haciendo? Lo está entregando a su propia concupiscencia. Lo está entregando a su propia maldad. Porque el Faraón no tiene en cuenta a Dios. Y entonces, como no tiene en cuenta a Dios, Dios lo entrega a su propia concupiscencia. Esto es lo que significa cegar los ojos. Eso es lo que significa cegar el oído de alguien o del pueblo para que no se convierta. Y veamos capítulo 11, versículo 10. El 11:10. Y ya estamos en la última plaga. Imagínense, una plaga, dos plagas, tres plagas, cuatro plagas, cinco plagas, y el Faraón está endureciendo su corazón, no tiene en cuenta a Dios. ¿Y Dios qué dice? Ya pues haz lo que quieras entonces. Voy a mostrar ahora mi poder en ti. Y ahora él endurece su corazón. Capítulo 11, versículo 10. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a sus hijos de Israel fuera de su país. Y otra vez dice aquí que Jehová endureció el corazón del Faraón. Faraón podrá presentarse en algún momento delante de Dios y decirle: Señor, fuiste injusto. ¿Por qué tú fuiste quien cegó mi corazón? ¿Por qué tú fuiste quien endureció mi corazón? ¿Podrás decirle eso? No. Ahora nos vamos otra vez a Romanos. Romanos capítulo 9, versículos 14 al 16. Romanos capítulo 9, versículos del 14 al 16. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Porque cegó el corazón del Faraón? ¿Porque cegó nuestro corazón para vivir en incredulidad? ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Y el apóstol responde: en ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca.
Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Dios no es injusto, más bien Dios es misericordioso. Ahora, ya que hemos sentado la base aquí, de que nadie de nosotros podrá presentarse delante de Dios al final para decirle, si es que resulto en el infierno, Señor, tú cegaste mi corazón, pobrecito de mí, tú eres el culpable, tú fuiste injusto conmigo. No podremos decir eso, ¿verdad? Más bien, estos pasajes nos llevan a reconocer de que si estamos aquí hoy, a los pies de Cristo, es por su gran misericordia. Porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Y Él dice, yo tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo quiera compadecer. Porque si Él hubiera querido, hubiera cegado nuestro corazón y seguiríamos en incredulidad, rechazando a Dios, y estaríamos expuestos al castigo final. Pero el que es Dios por los siglos de los siglos tuvo misericordia de nosotros. Y a pesar de nuestra incredulidad y nuestra rebeldía, Él tuvo misericordia de nosotros. Jamás Dios ha sido injusto con nosotros. Más bien ha sido misericordioso. Pero Dios no solamente es misericordioso, sino que además Él deja ver claramente que Él es un Dios soberano. Cuando dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Así que miremos ahí nomás en el mismo pasaje de Romanos, ahora desde el versículo 17 hasta el 24. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Faraón no podrá quejarse de injusticia. Nosotros más bien estaremos agradecidos por su misericordia. Pero Dios es soberano y Dios tiene misericordia del que Él quiere tener misericordia. Y endurece el corazón de quien Él quiere endurecer. Y al mostrar su misericordia está mostrando también su poder de salvación para con nosotros. Y al endurecer el corazón de Faraón también está demostrando su poder, su soberanía. Verso 19. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Y ahí está, ¿no? El incrédulo presentándose delante de Dios para decir, pero yo no tengo la culpa, Señor. ¿Quién puede resistirte tu voluntad? Si tú endureciste mi corazón, entonces yo no tengo la culpa de ser un incrédulo. ¿Podrá decir eso? No, ya lo vimos, ¿no? Más bien, dice aquí, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias sus riquezas de su gloria las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Dios es soberano y en su soberanía Él endurece al que quiere endurecer y tiene misericordia del que quiere tener misericordia. Ahora, nosotros, si nos presentamos delante de Dios a preguntarle por qué tuviste misericordia de nosotros, únicamente es porque nos damos cuenta de todas nuestras fallas para poder decirle, Señor, ¿por qué te fijaste en mí? ¿Por qué me salvaste a mí?
¿no? A un hombre pecador, a un hombre de labios impuros, de pensamientos contaminados, a un hombre de acciones vergonzosas. Su misericordia. Pero el que es echado al infierno no podrá altercar contra Dios para decirle: tú fuiste injusto conmigo. Y ya lo vimos hasta el cansancio en esta tarde, ¿no? Porque Dios, de la misma masa, así como el alfarero, Él tiene la potestad para hacer algunos vasos para honra y otros para deshonra. El alfarero coge un poco de arcilla y puede hacer un macetero o puede hacer un hermoso cántaro. Y el macetero no le podrá decir a Dios, no le podrá decir al alfarero: ¿por qué me hiciste macetero? Porque yo quería hacer cántaro. Porque el alfarero tiene la potestad de hacer con el barro lo que él quiera hacer. Y eso se llama soberanía. Él es soberano para endurecer o para tener misericordia. Endureció a algunos para destrucción y tuvo misericordia de otros como nosotros, no solo de los judíos sino de gentiles, para su gloria que estaba preparada de antemano. Pasemos al último párrafo en Juan. Regresamos a Juan otra vez. Pero antes del último párrafo tenemos que regresar al 39, sí o sí, porque me olvidaba de comentar esta palabra, esta frase del 39. Por esto no podían creer. No podían. ¿Y qué significa no podían? Por esto no podían creer. ¿Por qué no podían creer? Porque Dios cegó los ojos de ellos, endureció su corazón. Por eso no podían. No podían creer. Y no podían, lo que significa es que no tenían la capacidad para creer. Es como los que nos paramos al frente en el parque y alguien puede saltar hasta el techo. No podemos, es decir, no tenemos la capacidad de romper la fuerza de la gravedad, ni siquiera 1 metro de altura para poder saltar, y menos era 5 metros hasta el techo. No podemos hacerlo, no tenemos la capacidad de hacerlo. Igual pasa espiritualmente. Y el ser humano, el incrédulo, está cegado, es de dura cerviz, no tiene en cuenta a Dios, y por lo tanto Dios lo entrega a su propia maldad. Y no tiene la capacidad de buscar a Dios, no tiene la capacidad de convertirse, no tiene la capacidad para acercarse a Dios. Pero volvemos otra vez a Juan capítulo 10, donde ya hemos leído anteriormente y hemos hecho bastante referencia, donde Jesucristo dice: nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere a mí. Y precisamente porque no tenemos la capacidad de venir a Jesús, es que Dios mismo, el Padre, nos ha llevado hacia Jesús para poder creer. Y esa es la obra maravillosa de su Espíritu. Veamos los versículos del 42 y 43. Con todo esto, aún de los gobernantes muchos creyeron en él. ¿Pero qué pasaba? ¿Pero qué faltó? Pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y aquí, hermanos, damos otro paso. Si tal vez en esta tarde preguntamos: ¿crees en Jesús? Y de hecho todos vamos a decir: sí, creo en Jesús. Pero la siguiente pregunta es: ¿y lo has confesado ya? No te olvides que el que confesare con su boca y creyere con su corazón será salvo.
Pero el que no confiesa con su boca, no cree con su corazón, no será salvo. ¿Lo has confesado entonces? ¿Qué pasaba con algunos de los gobernantes de los judíos? Dice que creyeron, pero creyeron a escondidas y no lo confesaron. ¿Por qué no lo confesaron? Porque tenían miedo de que sean expulsados de la sinagoga. Y ese miedo es porque precisamente en su corazón había lo que a todos nos gusta. Amamos más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Te pregunto, ¿en tu familia todos saben que eres creyente? ¿En tu trabajo, tus colegas todos saben que tú eres sierva, eres siervo de Cristo? ¿En tus amistades todos conocen de que amas a Dios y de que Cristo es tu Señor y Salvador? Porque pasa muchas veces que no, yo sí creo en Dios, pero no les digo porque se van a burlar de mí. No, yo no quiero decir que soy creyente en mi trabajo porque me van a hacer a un lado. Ya no me van a invitar a sus reuniones. Y mis jefes se van a molestar conmigo porque ahora me llaman y claro, yo voy a esas reuniones, pero no se preocupe, hermano, yo no tomo. Pero sí me tengo que ir a sus reuniones porque si no me voy, me botan del trabajo. Y claro, es una realidad de este mundo, es una realidad de esta tierra, sin duda alguna. Puede ser que lo boten del trabajo. Pero aquí viene precisamente, ¿qué amas más? ¿Amas la gloria de los hombres o la gloria de Dios? Y entonces, en ese tiempo, muchos de los gobernantes de los judíos creyeron en Jesús, pero creyeron a escondidas y no lo confesaban. En su corazón, en su mente, estaban diciendo, sí, Él es la luz. Ya me di cuenta porque tantas señales que ha hecho, yo creo que Él es el Hijo de Dios. Pero lo decían para sí, porque si lo decían públicamente, los expulsaban de la sinagoga. Los expulsaban del Sanedrín, los expulsaban de sus reuniones y por lo tanto, ahora, a veces amamos más la opinión de los amigos, amamos más la opinión del compadre, del jefe y no confesamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Un hermano nos comentó una vez, ¿no? Se fue a supervisar por distintas instituciones educativas, llegó a un lugar en Bamamanca donde es un colegio católico y él, antes de hacer la reunión con los docentes, él dijo, muy bien, pónganse de pie, vamos a agradecer a Dios por esta reunión, vamos a orar y pedir sabiduría a nuestro Dios. Y él se puso a orar y cuando terminó la reunión se acercó un docente y le dijo, hermano, ¿cómo está? Usted no me conoce, yo le agradezco mucho porque mire, años yo trabajo en esta institución educativa, pero aquí nadie sabe que soy creyente. Porque si saben que yo soy creyente evangélico, me botan del trabajo, porque este es un colegio católico. ¿Existen acaso los creyentes secretos? ¿Existe tal cosa, hermanos? Cuando pensamos en los creyentes secretos, nuestro pensamiento se va a José de Arimatea y a Nicodemo, ¿verdad? Y dice la Biblia que ellos eran discípulos secretos de Jesús, porque no lo habían confesado, porque tenían miedo. Por eso es que Nicodemo fue a ver a Jesús de noche, ni siquiera de día, sino de noche. ¿Por qué? Porque tenía miedo que los demás fariseos se enteren de que cómo es que un maestro eminente de la ley iba a preguntarle a otro rabino que ni siquiera había ido a las escuelas judías. Entonces, pero acuérdense, hermanos, de un pasaje de las Escrituras, y esto es bastante duro. Mateo capítulo 10, versículos 32 y 33. Y este pasaje debería hacernos temblar.
Si acaso hay alguno aquí que dice, yo soy uno de esos discípulos secretos de Jesús, no quiero que los demás se enteren, porque si se entera mi compadre ya no me va a llamar a su cumpleaños, porque si se entera mi amiga ya va a querer dejar de ser mi amiga. Y Mateo capítulo 10, versículos 32 y 33, ¿qué dice Jesús? Porque cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre. ¿Existen los discípulos secretos entonces? No. No, porque si no le confiesas a Cristo delante de los hombres, Él también no te confesará delante de su Padre. Y si tú niegas a Cristo delante de los hombres, Él también te negará delante de su Padre. Y entonces no existen creyentes que sean secretos. Por eso es que Nicodemo y José de Arimatea, que eran secretos tal vez por miedo, pero finalmente tuvieron que confesarlo. Y cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, José de Arimatea y Nicodemo ya no les importó que lo botaran de la sinagoga, ya no les importó el Sanedrín. Ellos dijeron, ahora es cuando tenemos que confesar que Jesús es el Hijo de Dios. Y por lo tanto fueron a Pilato, pidieron su cuerpo y se fueron a bajarlo de la cruz y le dieron sepultura. Ya no les importó lo que los fariseos dijeran. Entonces, no más José de Arimatea y Nicodemo fueron discípulos secretos de Jesús, porque no existe tal cosa. Porque el creyente debe confesar a Jesús, porque si no confiesa a Jesús, Él tampoco lo confesará delante de su Padre. Y si negamos a Cristo, Él también nos negará. Y será triste que cuando hoy tus compañeros de la universidad te pregunten y te digan, ¿tú eres evangélico, no? Bueno, no, digamos, no me han invitado sí a la iglesia, pero no. Y cuando llegues a la presencia del Señor y le digas, Señor, pero yo creí en ti, sí, pero no lo confesaste. Y como no me confesaste delante de los hombres, yo tampoco te confesaré delante de mi Padre. Y como tú dijiste no conocerme delante de los hombres, yo tampoco te conozco. Y ese será el momento triste para aquellas personas que no confiesan a Jesús como su Señor y Salvador. Ahora, esto nos lleva a pensar en el bautismo. ¿Ya te has bautizado? Tú sabes que bautizarse significa confesar a Cristo públicamente. Claro, porque si no has confesado públicamente a Cristo, tienes que preguntarte cuál es la razón. Y si la razón es porque amas más la gloria de los hombres que la gloria de Dios, cuidado, cuidado. No, es que mis padres son demasiado católicos, y si le digo que me voy a bautizar, me botan de mi casa. Y aquí en nuestra iglesia tenemos el testimonio de una señorita que tuvo que dejar su casa por confesar a Cristo. Porque amó más la gloria de Dios que la gloria de los hombres. O de repente no ha habido oportunidad de que te bautices. Bueno, te cuento que de aquí a un par de meses o a 3 meses máximo vamos a tener otro bautizo. Así que es una oportunidad para que salgas de la clandestinidad y confieses a Jesús como tu Señor y tu Salvador públicamente mediante el bautismo. Y para terminar, hermanos, les haré referencia a Tito en el capítulo 1, al final del capítulo 1 de Tito. Dice que hay personas en las iglesias que sí confiesan con su boca que Jesús es el Señor, pero con sus acciones niegan sus palabras. Y ese es otro punto, ¿no? Y ese es otro punto. Porque
Podríamos salir al parque y todos en mi casa podrían saber de que soy creyente, y en la universidad todos mis compañeros pueden saber que soy evangélico, y en mi trabajo yo puedo proclamar a los cuatro vientos, y es más, en mi oficina pongo aquí mi frase: Jesucristo es el Señor, y todos saben que soy evangélico. Pero ¿qué pasa si con mis acciones niego esas palabras? Y eso sí es más duro todavía. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que por causa nuestra el nombre de Dios es blasfemado. Y eso sí es terrible, ¿no? Porque por causa nuestra el nombre de Dios puede ser blasfemado también. Entonces, en resumen, amados hermanos, ¿crees realmente en Cristo? ¿Le has confesado como el Señor y Salvador de tu vida? ¿Estás viviendo según tu confesión? Acuérdate que la incredulidad es el rechazo a Dios, es el menosprecio a Dios, es no estimar a Dios. Y el rechazo a Dios trae como consecuencia la manifestación de su ira. Y cuando se manifiesta la ira de Dios, entonces nos entrega a nuestra propia maldad, nos endurece el corazón de tal forma que la persona ya no puede creer en Dios, porque ya no tiene la capacidad para hacerlo. Pero Dios, que es rico en misericordia, no es injusto con nadie, jamás, sino que Él, como un Dios soberano, al que quiere endurece, y del que quiere tiene misericordia. Y nosotros estamos aquí por su misericordia, por su misericordia. Ahora, si creemos en Dios, si creemos en Cristo, tenemos que confesarlo. No existen discípulos clandestinos de Dios, no existen discípulos clandestinos de Cristo. Tenemos que confesarlo. Pero si le confesamos con nuestra boca, cuidemos también que nuestras acciones sean congruentes con esa confesión, porque jamás Dios perdonará ni tendrá por inocente a aquel que con sus acciones desdice sus palabras.